Bien, vamos a ver este video tutorial sobre la canción El Orejano, la versión de Los Majestuosos del Chamamé, que está en el tono de Sol menor. Bien, vamos a ver entonces que en el acompañamiento utilizaremos Sol menor, también Re séptima, y básicamente eso en el tema. Luego en la variación utilizaremos Sol séptima, Do menor, Si bemol mayor, ¿sí? Y por último los bajos de Re, Mi, Fa sostenido y Sol, ¿sí? Siempre con el ritmo de chamamé que utilizamos en este tipo de canciones: bajo fundamental, acorde, bajo fundamental y acorde, ¿sí? También pueden usar otras variantes como bajo fundamental y 3 acordes. Y lo mismo por ahí, otras variantes que también tengan más a mano, que les resulte más cómodo para tocar este tipo de canciones. Vamos a ver entonces la primera parte, que utilizaremos las siguientes notas en la mano derecha: Sol, Si bemol, Do, Do sostenido, y acá haremos el arpegio de Sol menor con Re, Si bemol, Sol y Re. Sería eso, y después Sol con Mi bemol con Do y Re con Si bemol, ¿sí? Luego en la siguiente frase haremos Re, Mi bemol, Re, Do sostenido, Re, de nuevo el arpegio, Si bemol, Sol y Re. Y cerraremos con Mi bemol Do, Re Si bemol y Do con La, ¿sí? Hasta acá tenemos entonces esto. Luego vamos a tomar Fa sostenido, La, Si bemol, Si natural, Do, La, Fa sostenido, ¿sí? Esto es arpegio de un Re séptima, ¿sí? Faltaría la nota Re. Mi bemol Do, Re Si bemol y Do La. Entonces, luego cerraremos con Re, Mi bemol, Re, Do sostenido, Do natural, La, Fa sostenido, Re, y los acordes Re Si bemol, Do con La, Sol, y haremos Sol agudo con Si bemol, ¿sí? O sea, bien, tiene algunas cositas ahí como para practicar, porque tiene unas vueltitas ahí un poco raras para la mano, tal vez para algunos, pero bueno, hay muchas cositas ahí, si no las han hecho, para practicar. Vamos a hacer ahora entonces toda la mano derecha. Sí, básicamente es eso. Esto se acompañará con Sol menor,
séptima. Y sol menor. De acá repite. Y empieza aquí la segunda parte. La segunda parte haremos si bemol la, si bemol la. Después sol, fa sostenido, sol, la, si bemol con sol, sol y la con fa sostenido. ¿Sí? Después esto, la respuesta. Do con si bemol, así, dos veces. La, sol sostenido, la, si bemol, do con la, sol y el sol agudo con si bemol. Repite acá el inicio. ¿Sí? La tercera frase es igual que la primera en esta segunda parte. Y el cierre lo hace así con acordes. Do, mi bemol, re, sumaré si bemol ahí, la con do, si bemol y sumaré la nota sol. ¿Sí? Esto lo hace la primera vez así. Entonces, nos queda la primera vez de esta segunda parte así. Se repite igual las tres frases anteriores. Y acá hace algo diferente. Después de la nota sol, el cierre será la segunda vez con mi bemol, re, do, si bemol. Do, si bemol, la, sol. Si quieren pueden encararlo ahí con el dedo meñique. A esas cuatro porque van a utilizar el dedo pulgar en re y el dedo meñique en re, la octava. La octava ahora con mi bemol. Ahora con mi natural, con fa sostenido y tocaremos sol y sumaremos sol con si bemol. ¿Sí? Entonces este cierre sería eso. ¿Sí? Vamos a ver entonces un poquito esto, la segunda parte, como si fuese la segunda repetición, ¿sí? Para ver este segundo final. Ahí se me cayó esa notita, pero bien, detallecito. Vamos a ver el acompañamiento. Acá empezaremos con sol menor. Sol menor. Re séptima. Repite. Re séptima. Sol menor. Re séptima. Sol menor. Después de acá vuelve a hacer toda la canción de nuevo. ¿Sí? Repetimos la primera parte, la segunda parte. Lo que sí, cuando hacemos esta segunda parte con la segunda repetición que estábamos haciendo recién, acá ya en un momento dado nos vamos a dirigir hacia la variación final. Vamos a hacer acá de nuevo con octavas para la variación final. La bemol, sol, fa, mi bemol, re y al mismo tiempo en octavas mi bemol.
Después, haciendo octavas, mi bemol, re y repito. Vuelvo a hacer mi bemol, pero ahora en vez de tocar re, mi natural y al mismo tiempo fa. ¿Sí? O sea, esto sería... ¿Sí? Desde el comienzo de la variación. Después hace esto. Fa en octavas. Mi. Fa. Mi. Fa. Fa sostenido. ¿Sí? Y acá enganchará haciendo esto. Yo lo usé así. Re. 2 veces fa sostenido que pulso índice y pulgar. Y vuelvo al re. De la misma manera con do, mi bemol y volviendo al do. De la misma manera con si bemol, re y volviendo al si bemol. Por último, la, 2 veces do, la y sol con si bemol al mismo tiempo. ¿Sí? Esta última parte entonces sería así. También tiene ahí su destreza técnica que hay que elaborar. Y por último, mi bemol, re, do sostenido y re. Sosteniendo este re, voy a sumar el resto de notas del acorde de sol menor. Sol, si bemol, re y sol natural. Bien, esto vamos a pasarlo un poquito aquí con los bajos. Veníamos en sol menor. Ahora sol séptima. Do menor. Si bemol mayor. Re séptima o re mayor, pero haremos un corte acá. O sea, lo tocaremos una sola vez. Lo mismo pueden tocar solo el botón de re. Y acá vamos a hacer re, mi, fa sostenido y sol. ¿Sí? También lo pueden hacer en esta dirección con dedo 2 y dedo 4. 2, 4, 2, 3. Por último, con el acorde final, el botón de sol menor. Y así llegamos al final de este video tutorial. Si les gustó la explicación, si disfrutaron del tema, pueden suscribirse, dejar un like, además dejar un comentario saludándonos, que nos hace muy bien. Y si quieren apoyarnos con una simbólica cuota, pueden hacerse miembros de este canal. Además, si necesitan partituras o clases, siempre están aquí a disposición los medios de comunicación para que nos conozcamos y también a poder brindarles nuestra ayuda. Espero que haya sido de su agrado y nos veremos en otro video tutorial. Que tengan una buena semana. Hasta luego.